¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a las ligas para que nos puedas escuchar. Visítanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón, la Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Fernando Castillo Lira, buen día, un gusto nuevamente. Quien es médico internista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se dedica a la medicina tradicional china, y la doctora Gabriela Ramírez Enciso. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Quien es ginecobstetra y se dedica también a la cuestión de ultrasonido y a la inmunología clínica. Y bueno, tenemos el privilegio de tener a un gran amigo de nosotros que ya en varias ocasiones ha estado con nosotros, al doctor Enrique Manuel Gómez García. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, con tan distinguidos colegas, mi querido Roberto. Emanuel, egresado de la Universidad de La Salle, ortopedista por el Hospital ABC, miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia, miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia, fellowship de cirugía articular por la Endoclinic de Hamburgo, Alemania, director médico de especialidades médicas Plinio y un excelente cirujano ortopedista. Y bueno, pues el tema que hoy nos ocupa, lesiones de brazo y pierna, y en general lesiones ortopédicas. Y ya en otras ocasiones hemos compartido el micrófono en imagen. Me acuerdo que nos tocó ver cuando murió el luchador, cuando estuvimos. Sí, cómo no. Incluso fueron algunos luchadores al estudio. Sí, llegaron varios luchadores, claro, sí. Pero cuando el hijo del perro aguayo, ¿te acuerdas que estuvimos ahí en la cabina? No? La cabina y con Gustavo Sánchez Vera. Que hubo, y esa vez no fue Sánchez Vera. Sí. Esa vez no llegó Sánchez Vera. ¿No llegó Sánchez Vera? No, esa vez fue una Semana Santa, pero que nos invitó Martín Espinosa y estuvo Antonio Valerio, pero estaba otro de los comentaristas de lucha en la televisión, y que hubo tantos comentarios que algunos médicos decían, no, yo se lo hubiera sacado y todo eso, y que se comentaba que la muerte fue inmediata, ¿no? Y hubiera sido difícil. Tantos comentarios que se generan en este tipo de lesiones. Fue una lesión. A toro pasado cualquier estorero, ¿no? Sí. Y bueno, comentábamos que el doctor Emanuel Gómez también perteneció al staff de la Plaza de Toros México. En algunos años. Y bueno, pues él veía las lesiones taurinas. Entonces, pues las lesiones en la Plaza de Toros, que son lesiones traumáticas severas, porque viene a colación porque aquí tuvimos a un cirujano militar que nos tocó tenerlo antes y después de que a un torero le tocó que lo tomase un toro por el recto, y él es cirujano de recto, y le tocó hacerle la intervención. Sí. Y una lesión, pues tú sabes que son lesiones penetrantes de abdomen, de recto. Y bueno, pues a ti te ha tocado atender ese tipo de lesiones abdominales y lesiones que implican muchas, no nada más la cuestión ortopedia, ¿no? Sino lesiones abdominales, lesiones vasculares, lesiones musculares profundas, tremendas, ¿no? Neurológicas, de todo.
¿no? Y que suelen dejar grandes secuelas y suelen dejar grandes lesiones, a veces irreversibles para los lesionados, o sea, el politraumatizado, el policontundido. Yo también algún tiempo estuve en el Hospital de Urgencias de la Villa y todos los servicios en los que me ha tocado trabajar han sido servicios de urgencias. Mi último trabajo fue en el Hospital de Petróleos, en el servicio de urgencias, y bueno, pues los pacientes que llegaban ahí eran policontundidos, o en servicios de urgencias, cuando llegaban, que ahí las urgencias pues no eran como en Cruz Roja, como en Hospital de Urgencias de la Villa, que nos llegaban grandes accidentados. Ahí más que nada eran urgencias dentro de los servicios de Pemex, refinería y todo eso, pero alguna vez sí nos llegaron lesiones así, estallamientos en refinerías o todo eso. Ahí lo que llegaban eran más quemados, ¿no? Quemados. Sí, pero cuando se llegan a ver lesiones politraumatizados, que es lo que acontecen, suele suceder que las lesiones del sistema musculoesquelético suelen ser importantes. Son la mayoría de las lesiones en trauma, ¿no? Digo, por supuesto, el trauma, o sea, los accidentes, los golpes que ponen en peligro la vida, pues involucran cualquier sistema vascular, neurológico, abdominal, vaya, cualquier región, pero por supuesto lo que más sufre siempre serán las extremidades, los huesos, vaya. La traumatología y la ortopedia es una de las primeras especialidades que entra en el manejo de un politraumatizado, que no es lo mismo que un policontundido. Son dos conceptos distintos. Un policontundido es alguien que se golpeó, pero ninguna de las lesiones pone en peligro la vida. Un politraumatizado, por lo menos, alguna de las lesiones causa un riesgo importante de vida, ¿no? Entonces sí, traumatología es una de las especialidades que abarca ese tipo de pacientes, pero por supuesto, como bien dice mi querido Roberto, es una atención integral, ¿no? Es medicina interna, neurología, las embarazadas ya no digamos, ¿no? El ginecólogo, etcétera, ¿no? Sí, ahora pues se ve mucho, sobre todo que se hacen las famosas cirugías tiburón, ¿no? Que entra el especialista en neurología, entra el ortopedista, entra el cirujano general, o sea, en un paciente politraumatizado entran varias especialidades a la vez a abordar al paciente que trae lesiones de diferentes especialidades y le ofrecen grandes oportunidades. Sí, vaya, se salvan vidas ya porque hay un orden, hay un triage que llamamos, ¿no? Hay, en otras palabras, hay prioridades ya protocolizadas a seguir, ¿no? Un paciente que lo atropellaron y trae estreñimiento de vejiga, pero a la vez tiene una ruptura de la pelvis. Sí, pues antes de la reparación de la vejiga, pues tienes que estabilizar la pelvis, ¿no? Porque la pelvis, pues ahí se nos van 3-4 litros de sangre, ¿no? Hay secuestros sanguíneos importantes, ¿no? Importantísimos, ¿no? Ya después entra el cirujano abdominal a reparar otras cosas, o viceversa, ¿no? Hay una fractura de la tibia que no va a pasar gran cosa, pero pues hay una lesión de hipertensión craneal, hay un traumatismo craneoencefálico que pues obviamente pues, protocolizado tendría que entrar primero el neurólogo, ¿no? Pero para eso hay un estabilizarlos, ¿no? También hay un protocolo para eso, que pues, el ATLS, en un orden, ¿no? Y nos basamos siempre en el ATLS, ¿no? Yo creo que ya todas las especialidades que nos dedicamos a ver esto, pues ocupas el ATLS, que es el curso avanzado de trauma, que viene el A, el B, el C, o sea, los pasos se siguen prácticamente como recetita, obviamente sin olvidar nunca el criterio del médico. ¿Algún comentario, compañeros? Bueno, este tema de lesiones y fracturas es un tema bastante amplio, muy arduo, porque estamos hablando de brazo y miembro inferior, pierna. Sí. Entonces, creo, dentro de lo más frecuente que encontramos en el medio, ¿verdad? ¿Qué es lo más frecuente? Mira, por grupos de edad, ¿no? Ajá. Y por grupos de edad y en general la fractura más frecuente del ser humano es la fractura de muñeca. Okay. ¿No? Digo, sin duda, por lo menos un 30% de la población ha tenido una fractura de muñeca en mayor o menor grado. Y bueno, no son fracturas que pongan en riesgo la vida,
pero sí ponen en riesgo la función, y nada menos que la función de la mano, ¿no? Entonces, en grupos de edades también, los bebés, la fractura más frecuente de los recién nacidos, y eso es la fractura de clavícula. Se da mucho en el momento del parto, ¿no? La rama verde que le llaman. La rama verde de la clavícula, ¿no? A mi hermano me acuerdo que nos los entregaron fracturado el día que nació. Lo sacaron y pues... Por las extracciones. Por las extracciones, ¿no? En las edades más o menos jóvenes, pues sí, las fracturas de muñeca. En deportistas muy frecuentemente fracturas de costilla por los traumatismos que se llevan, pero por mucho más que fracturas, las lesiones de rodilla. La lesión de rodilla en el adulto joven, en el deportista, bueno, es el número 1, ¿no?, de las lesiones. Y por supuesto en la vida adulta, en la tercera edad, las fracturas que están relacionadas obviamente con la pérdida de la matriz ósea, ¿no?, con la famosa osteoporosis, las fracturas de columna, por supuesto, las fracturas de muñeca, de nuevo, de radio distal, cadera, y por supuesto la que más nos da miedo, la que más nos preocupa, porque el tratamiento es 99% quirúrgico, con complicaciones de sangrados, con complicaciones de trombos, son las fracturas de cadera, ¿no? Las fracturas de cadera, si no las operas, el paciente tiene altísimos riesgos de morir, y si las operas no, pero también hay sus pros y sus contras. No es una fractura que nos encanta, ¿no? Por sobre todo por la edad del paciente, ¿no? Son pacientes añosos, por supuesto. Muchos ya están usando marcapaso. O sea, no son pacientes... Tienen otras comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión. Fumadores crónicos. O sea, tienen todo en contra. Tienen todo en contra, y métete a hacer una cirugía para un reemplazo total de cadera. Normalmente en los pacientes añosos ya no usamos sistemas que llamamos de osteosíntesis, o sea, poner placas y tornillos. No les da tiempo de que consolide la fractura cuando ya se complicaron en la cama, porque no se pueden mover. ¿Qué complicaciones encontramos en los pacientes de este tipo que tienen que estar mucho tiempo en cama? Riesgos de tromboembolia muy altos. Se les encharcan los pulmones por retención de líquidos. Bueno, tú sabes mucho más de esto que yo. Escaras. Vaya, la pérdida de movilidad de un adulto mayor es importante, ¿no? Entonces, normalmente son pacientes que les ponemos una prótesis, una hemiprótesis, una prótesis total, una prótesis bipolar. Hay muchos tipos de prótesis para cadera, y los puedes parar prácticamente al otro día a caminar, ¿no? ¿Verdad? Y eso pues les permite a los pacientes recuperarse fabulosamente, pero pues, los riesgos de una cirugía de estas no es cualquier cosa, tiene sus... Sí, es que no es lo mismo una cirugía programada, por supuesto, a una cirugía de emergencia, ¿no? Es muy distinto el cuadro prácticamente. Por eso es tan importante la prevención, ¿no? Yo siempre, a las personas que están por ahí de la mediana edad, ya mediana edad es hasta los 60 y tantos años, o sea, estaba viendo ahorita unas estadísticas, ¿no? La gente que tiene, la expectativa de vida en México es poquito antes de los 80 años, actualmente, ¿no? Exacto. Sin embargo, sabemos que hoy la persona que ya tiene 50, por el devenir de las tecnologías, ya tiene una expectativa de 90, el que hoy tiene 50, ¿no? El que tiene 60 tiene una expectativa también cerca de los 90 años. El que tiene 40 tiene una expectativa cercana a los 100 años. O sea, cada vez estamos ganando más tiempo a la vida, y cada vez se presentan más lesiones por sobreuso, por desgaste, por vejez. Este tipo de lesiones que vemos hoy en día no las veíamos a principios del siglo pasado. Fracturas de cadera, pues... No, una idea, quedaban totalmente incapacitados, inhabilitados totalmente. No llegaban a esas edades. No más de los... No llegaban de los 40, entre 30 y 40 años. Si nosotros les mataban en la guerra, los que llegaban medio viejos, pues ya llegaban a viejos a los 60 años, que ya ahorita cualquier persona que dices que tiene 60 años, le dices, viejo, ya espérame. Ya era demasiado, sí. Hoy una persona de 60 años está corriendo maratones, ¿no? Y así llegó Sánchez Vera. ¿Y qué es más común, doctor? ¿Fracturas en mujeres, en hombres? ¿Quiénes son los que están más expuestos a este tipo de lesiones? También tiene mucho que ver, hay muchos asegúnes, ¿no? Las lesiones más frecuentes ortopédicas sí por mucho son en mujeres. Las fracturas es por mucho más frecuente en hombres. ¿A qué me refiero lesiones ortopédicas?
lumbalgias, o sea, dolor de columna, osteoporosis, por supuesto, varias situaciones que no tienen que ver precisamente con fracturas. Las fracturas a mediana edad, en gente joven, en deportistas, pues, es mucho más en hombres, ¿no? Las fracturas en la tercera edad es mucho más frecuente en las mujeres, por las cuestiones de la mineralización ósea, ¿no? Claro. Que de repente las mujeres empiezan a perder masa ósea. Claro. ¿No? Por eso no fumen las damas, no Sí, fumen, no ni tomen tomen tanto café, refresco. no tomen refresco. Bueno, la ginecóloga, ¿quién nos puede decir ahorita tantas indicaciones al respecto Sí, de por esto? favor. ¿No? Llevar una dieta balanceada, Sí. que ahora están de moda las vegetarianas. Y la declinación hormonal también, ¿no? Tiene no, mucho sí, que sí, ver. por supuesto. Sí, y vemos que la densidad mineral ósea es muy importante, ¿no? Hombre. Y la frecuencia de la fractura de cadera es muy importante, sobre todo las fracturas y la mineralización ósea es tan importante, ¿no? Creo que hoy en día nos estamos enfrentando a una situación muy, muy difícil, muy cruel en cuanto a la pérdida de hueso. Claro, hay mucha tecnología, mucha forma de hacer cirugías, mucha prótesis, pero voy con esto, la osteoporosis es sistémica, Así de alguna es. manera. O sea, la osteoporosis se genera de los primeros años de la vida, tiene que ver mucho Así es. con tu pasado. Entonces prácticamente ahorita el hablar de una fractura hay que ver a qué tipo de ser humano se le está presentando y qué tipo de complicación va a tener. Claro. Porque la mayoría de las fracturas expuestas hoy en día, o que se estén presentando hoy en día, la gran mayoría tienden a complicarse. O Bueno, tu experiencia, bueno. ¿cuál sería en ese caso? ¿Qué tanto se complican las fracturas? Mira, tiene mucho que ver, por supuesto, lo que bien mencionas, el tipo de hábito, el tipo de vida. Recordemos que la osteoporosis no es la pérdida de calcio, No, claro. ¿no? Mucha Son gente minerales. Sí, atribuye que tiene una idea equivocada. me estoy Sí. descalcificando, espérame, no, estás pidiendo colágeno, estás pidiendo manganeso, fósforo, o sea, Proteína, muchas minerales, cosas, ¿no? exacto. Gran problema que tenemos con las fracturas actualmente, no las relacionadas nada más con osteoporosis, sino en general, son las secuelas que dejan laboralmente, ¿no? Un esguince de tobillo, una lesión simple, no es una fractura, es un tirón de un ligamento. Un esguince de tobillo, tienes menos de 35 años, Sánchez Vera sabe que los deportistas después de un esguince de tobillo a la semana están jugando fútbol, es gente joven, ¿no? Pasando los 35 años, una persona que se esguince el tobillo, se tarda 6 semanas en recuperarte. Pasando los 35 años, la vejez en el ser humano empieza a los 35 años, por supuesto tiene que ver con factores genéticos, con factores ambientales, alimentación, muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, si una lesión de tobillo te puede dejar ahí medio cojo, medio incapacitado 6 semanas sin ser fractura, ¿qué pasa con una fractura? Una fractura tardas en recuperarte, normalmente son fracturas que son quirúrgicas, en muchos casos. Entonces, ya lleva un costo económico a la economía, valga la redundancia, en pacientes que luego no tienen ni seguro de gastos médicos o no tienen servicios médicos. Entonces, ya hay una afectación social en la economía porque no son fracturas no son cirugías tan baratas. 2, incapacidades laborales. Muchos no tienen ni siquiera seguro social, ¿no? Entonces, se tienen que incapacitar con ciertos pactos ahí con el patrón y ¿cuánto te mandó el médico? Pues me mandó 6 semanas, pues no, nada más te damos un mes y a ver cómo le haces, o la otra, pues no puedes entrar ni con muletas, yo estoy apto, no, pero me pones en riesgo la empresa, porque me pones en riesgo de enfermedades laborales, entonces no puedes entrar ni con muletas. Vaya, genera una incapacidad importante y una afectación directa a la economía familiar, ¿no? Entonces, una lesión de tobillo, por ejemplo, que es una lesión muy frecuente en un adulto joven, pues la incapacidad se puede ir a 4 meses tranquilamente, ¿no? 4 meses, Exacto. ¿no? 6 semanas en que pega la fractura. Otras 6 semanas normalmente en que se rehabilita y puede empezar a laborar y situaciones así. Digo, en el peor de los casos son como 4 meses, ¿no? Ahora, si son fracturas expuestas, multifragmentadas, o sea, que dices, ¿qué le hago a este paciente, no? Porque luego es armar rompecabezas. Son secuelas que ya duran para toda la vida, ¿no? De repente nos llegan los pacientes con una rodilla deshecha, ¿no? Se rompió el ligamento cruzado, los meniscos, trae fractura de rótula, se rompió el fémur y la tibia. O sea, trae todo, ¿no? Exacto.
doctor, pues me pasó esto, arréglelo, ¿no? Sí lo arreglamos, ¿no? Oye, doctor, ¿sigues viéndose roto? Pues por supuesto. ¿No? Las lesiones traen consecuencias, o sea, no hay forma de que con una cirugía yo te pueda borrar algunas lesiones que ya son permanentes, ¿no? Salvo los toreros, esos son de goma, eso sí se recupera. Ah, sí. Sí, no, qué bruto. Buenos días, perdón, doctora Manuel y amigos de Salud para Todos, aquí estamos. Ahorita le acaba de suceder un hecho que hablabas ahorita de los deportes a Carlos Salcedo, que juega allá en Alemania. Sí. Él sufrió un desgarre de ligamento del tobillo izquierdo, pero como es un jugador joven, Doc, él está diciendo que él puede salir antes de tiempo. O sea, antes de tiempo me estoy refiriendo que estaban diciendo que era cuando menos 3 meses. Y él dice que posiblemente antes de 3 meses ya pueda estar jugando. ¿Sí es posible? Por supuesto que es posible. Aquí lo importante es qué grado de lesiones, ¿no? No es lo mismo una lesión grado 1 de un esguince de tobillo, que es lo que le pasó, donde solamente el ligamento se jala, pero no sufre cambios anatómicos. Ese es un desgarre, ¿verdad? Del ligamento. Sí, es un desgarre, pero no se desgarra en realidad, sino se jala, se inflama y duele y en 2 semanas estás listo. Puede ser un desgarro parcial, que si son lesiones, que es lo que yo pienso que le pasó a Salcedo, sí, que son lesiones que sí te llevan más o menos 3 meses en estar bien. O puede ser un desgarro total, como le pasó a Rafael Márquez, que toda la vida tuvo problemas con los isquiotibiales ahí en la rodilla, jugaba 2 partidos y al tercero el cambio, porque ya le dejó una secuela permanente, ¿no? Digo, es un crack y todo, pero pues son lesiones que ya son irreversibles. Uno en grado 3 de estas lesiones se acabó. Claro. Siempre va a haber problema con esto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, mi querido Fer, porque ya nos están pidiendo una pausa, amigos de Salud para Todos, y regresamos aquí porque el tema se está poniendo calientito y va a haber de mucho más que hablar para que ya no padezcan tanto las fracturas y los desgarros y no sé qué tantas cosas. Así es que bueno, para que aquí se enteren de todo, regresamos muy pronto. Ya regresamos. No, pues que mi querido Fer me quiere quitar el micrófono y se lo voy a tener que dar porque ya me quiere hasta pegar. Ahorita que preguntaste acerca de cuánto tiempo. ¿De qué Creo que está interesante esa parte de en cuanto a las lesiones. No, sí. Sí, él me decía el doc que sí puede regresar antes de los 3 meses, que en este caso Carlos Salcedo sí lo puntualizamos. Sí, es una lesión. Es un desgarre. Pero ¿qué grado de desgarre? ¿No? Ese sí también va a Si es un desgarro parcial, la gente joven, además con la tecnología que tienen estos equipos y tienen rehabilitadores y masajistas, digo, sí los ponen al tiro en menos de 3 meses, por supuesto, ¿no? Sí, ahí está. Doctor, la situación es esta. Creo que aquí, por la pregunta que tú estás mostrando en este momento, sí, Enrique, prácticamente las lesiones van desde una sácanos de la duda, más de una contractura hasta una elongación de fibras y después puede haber una ruptura de 1º, 2º y 3º grado. ¿Cuál sería la diferencia precisamente ahorita por la pregunta y el tiempo que tarda en corregirse un problema? Que puede ser, generalmente son 6 semanas. Estamos hablando de una ruptura convencional. De un esguince convencional. Pero ya cuando hablamos de qué grado, ¿en qué consideras tú las contracturas? ¿Cómo las puedes expresar? Las contracturas, las elongaciones y las rupturas. Pero Gaby tenía una pregunta antes sobre eso mismo. No, era otra cosa. Más bien yo quería preguntarle al doctor qué medidas preventivas nos aconseja para los que nos están escuchando para prevenir pues lesiones y fracturas. Eso es muy importante. Sí, porque actualmente pues la vida de las personas pues ya es mucho estrés, mala alimentación, obesidad. Y entonces, los que vamos al gimnasio, porque ya estoy yendo al gimnasio, doctor. ¿Qué nos recomienda, doctor? Pero él va a abrir la puerta. Entonces, también para los que van a hacer ejercicio, mi querido doc, también deben de llevar una rutina que no los lleve a que se lastimen. Vaya, no falta el típico cuate de 40 y tantos años, 50, que fuma y que no ha ido al gimnasio y que por fin va a ir al gimnasio. Sánchez Vera. Sí. No nos haga reír, Sánchez Vera. Que tenemos pero yo no fumo, doc. Ya en todo lo que dijeron yo no fumo. No nos haga reír, Sánchez Vera. Además se acuerda de sus mocedades y quiere hacer lo que hacía a los 20 años, claro. Pues no es posible. Pero ¿no? Soy un especialista, yo estoy bien asesorado, o sea que a mí no me va a pasar eso. No, vaya, ¿qué recomendaciones? Es una pregunta bien importante, porque pues ya vimos que las lesiones dejan secuelas, dejan riesgos económicos, dejan secuelas sociales, vaya, ¿no? Pues lo que se sabe siempre, ¿no? O sea, uno puede llegar al gimnasio y hacer lo que se te dé la gana. Tienes número uno, lo primero, calentar, por supuesto, ¿no? Caminar,
un poquito en la... Estirar. Número 2, estiramientos, Claro. en ese orden, ¿no? Calentar, estirar. Y número 3, lo más importante, y lo que nadie hace y lo que menos saben, la hidratación. Nuevamente las actividades deportivas, en general, digo, ya es muy variado por los tiempos, ¿no? Pero por lo general son en la mañana, ¿no? Se paran a las 5 o 6 de la mañana al gimnasio, correr o lo que sea. Y son los pacientes que vemos que más se lesionan, más desgarros, más distracciones ligamentarias, más contusiones, vaya, que tienen más problemitas, ¿no? Cuando tú te duermes, estás transpirando, estás perdiendo agua, y cuando despiertas, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Vamos al baño, ¿no? Sí. ¿Cómo sale la orina? Concentrada. Súper concentrada, ¿no? Sí, ¿Por qué? claro. Porque estamos deshidratados, ¿no? Nos echamos unas yemitas y si bien nos vaya, a lo mejor No, un y si juguito, bien, ¿no? sí, porque a veces Ni eso. en ayuno, claro, claro. Pero además, como estamos a dieta, pues nos cenamos, Sí, cierto. ¿no? Entonces, me voy a tomar una fruta en la noche, ¿no? Entonces, estás deshidratado y traes una depresión de glucosa, ¿no? Y luego le metes hora y media, Y luego le 2 de metes- ejercicio. O como nuestra amiga que de repente le mete 4 horas, pues va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, número 1, pues tienes que tener cierta carga de glucosa en la noche, pero de glucosa que no se puede metabolizar tan rápido. Los deportistas acostumbran a aventarse un plato, tú has visto seguramente en las elecciones, Sí, claro. un plato de pasta en la noche, Sí. ¿no? Oye, pues que se engorda, si no haces el ejercicio en la mañana. Pero esa glucosa que tú comiste en la noche, pues te va a servir como combustible Sí, para el que tú otro puedas hacer día. ejercicio. Porque si no, el cuerpo humano empieza a ocupar una vía metabólica que se llama gluconeogénesis, que ustedes la conocen Claro, mejor que yo, entra en alerta el organismo. donde empieza a consumir sus propias proteínas para convertirlas en glucosa, cuerpos cetónicos, y Como una empiezan... manera de protegerse, Doc, sí. Es una manera de nutrirte. O sea, como no tengo glucosa porque no cené en la noche, Sí, sí, sí. empiezo a consumir mis proteínas. Normalmente consumes proteínas de tu hueso y de tus músculos, que no son órganos vitales. Entonces, oye, pues que no Y estoy... el cerebro por también, supuesto, que ¿no? sí, sí, por supuesto. No estoy subiendo masa, me estoy lesionando a cada ratito, tengo osteoporosis, pues es que cena, hijo, ¿no? ¿No? Tienes que cenar un poco, tienes que tener glucosa, sobre todo si es ejercicio en la mañana. Número 2, tienes que hidratarte. ¿Cómo sé que estoy bien hidratado? Porque fue a hacer pipí, la pipí salió blanca, salió agua, ¿no? Exacto. Ámbar. Si no, pues las fibras musculares son fibras que están algo deshidratadas, son fibras que no son tan elásticas, que no se contraen tan sencillo, y pues eso es donde aparecen los desgarros, las lesiones músculo-tendinosas, los esguinces, etcétera, ¿no? No tanto las fracturas, pero sí este tipo de lesiones que también son muy incapacitantes. Y sobre todo que desafortunadamente en los sitios donde van a hacer sus ejercicios no son dirigidos, No, totalmente. no son particulares, no son individualizados. Sí, no, Cada no. ser humano requiere algo diferente. Así es. Para eso Entonces, están los se- instructores, Fernando. pues yo sí, voy a pero un- no siempre, bueno, Si hay ahí. Yo aquí sí tengo instructor. Yo sí voy a un afortunadamente, buen pero gimnasio. no en todos lados, afortunadamente. O están mal capacitados en algunos casos, ¿no? No puedo decir el nombre del gimnasio, pero bueno, empieza con ese. Pero a eso están expuestos, por eso hay una serie de lesiones. Sí, vaya, No está dirigido. un mal instructor te puede lesionar, ¿no? Claro. ¿No? Recuerdo también como Sánchez Vera ya empezamos a ir al gimnasio, ¿no? Sí. Y me acuerdo que el primer día que fuimos con toda la clínica, pues metía toda la clínica ahí al gimnasio, pues todas las edades eran distintas, ¿no? Llegamos 5 individuos al gimnasio y el instructor nos puso la misma rutina a todos, ¿no? Entonces, por supuesto, mi querido Sí. amigo y hermano el doctor Wynn, que a lo mejor no está escuchando, que tiene ya 60 años, pues no se podía mover al otro día, ¿no? Y nada más hicimos caminata, ¿no? No, tiene que ser, por supuesto, particularizado a cada individuo, ¿no? Eso es muy Sí, porque importante. es un gran error, hay mucha lesión. Ah, claro. Pero Por- demasiada lesión. Ah, no, mucho, mucho. por eso tiene que, por eso Que, tiene que que te- escuchar que con se mucha pongan atención. el micrófono, porque tienen el Sí, micrófono entre exactamente. los dos. A ver, tú, ándale. Sí, que desafortunadamente hay muchas lesiones, porque generalmente no se atiende este aspecto. Van a hacer su... Qué bueno, porque quieren hacer ejercicio. Claro. Ah, claro. Pero sabemos en la experiencia, el que se ha dedicado a hacer algo de ejercicio,
hay que trabajar la resistencia, la fuerza y la elasticidad, y sobre todo un calentamiento, ¿sí? Previo. Muy importante el Un calentamiento y en este estiramiento, pero no masivo, porque al final del ejercicio generalmente hay que volver a estirar. Porque los músculos quedan contraídos. Exactamente. Quedan contraídos y hay producción de ácido láctico. Eso es lo que te duele al otro día, ¿no? Entonces, Por eso dice, ¿por qué me duele todo? Pues porque no estiraste bien al final. Un poquito. Y además porque no te estuviste hidratando, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, es muy importante también la hidratación previa, por supuesto, pero también durante el ejercicio. Y doctor, ¿estarás de acuerdo en cuanto al tipo de alimentación y nutrición? Sí, es cierto, tiene que ver bastante. En la mañana tiene que ser una energía mayor, ¿sí? Una alimentación más calórica, matutinamente hablando. Pero generalmente cuando uno está realizando ejercicio, lo que tú mencionaste hace un momento, la falta de proteína. Generalmente nuestra alimentación carece mucho de proteína. Carece mucho Y o prácticamente, proteínas medio de mala calidad. exacto. ¿No? Entonces se requiere cuando menos 1 miligramo por kilo de peso de proteína. ¿Quién la ingiere? Nadie. Y más ahora en modismo, ¿no? Que es de veganos, vegetarianos. Sí, no Pero hagan ¿quién esas les dietas, por dijo? favor, ¿Quién no les hagan dijo? eso, ¿no? Sí, qué Porque de horror. repente me salen que con la Sí. semilla o que con la verdurita eso tienen los Sí, aminoácidos no, que no, no terrible. existen. No, no, Algunos no. tipos de aminoácidos que solamente tienen las proteínas de origen animal, ¿no? Oye, y esto, Pescado, ¿no? Sí, O sea, y se traduce en más lesiones. se producen más lesiones, ¿no? Sí, eso de los veganos y los Sí, no, macrobióticos no. y los naturistas sí vemos lesiones muy frecuentes, sobre todo en ese tipo de pacientes con este tipo de hábitos. Las lesiones en la tercera edad son más marcaditas. Claro. Son mujeres normalmente que Sí, tienen más índice de sí, pérdida de sí, masa ósea, claro, claro. ¿no? Exactamente. Entonces también hay que recomendarle a toda la gente en general, mi querido Doc, que tenga una buena alimentación, ¿verdad? Por siempre. Ya no existe Pancho Pantera, por eso me aviento un Sí, ¿no? ¿Te acuerdas que decía? Sí, sí, Leche, sí. carne y huevos, pues más o menos, ¿no? Luego ya le Sí, digo sí, que las sí, verduras sí, sí, y las frutas, Claro. no, pero sí, por supuesto. Hay carbohidratos de lento metabolismo, como las pastas, y hay carbohidratos de rápido metabolismo, como las frutas. Los carbohidratos de lento metabolismo son los que se requieren en la noche para que tú al despertar tengas una carga todavía de glucosa en sangre y no consumas tus propias proteínas, o sea que tus proteínas no las cambies a glucosa. Además de que tienes que tener una carga de glucosa rápida, un licuadito de plátano, una Sí. manzana, un jugo de naranja. Y el resto de las comidas, o sea, el desayuno y la comida, la del mediodía, tiene que ser alta verdaderamente en proteínas. Claro, y ¿no? recomendarle también a los pacientes, ¿no? Porque actualmente ya la gente no desayuna, ¿no? Que deben tomar su desayuno media hora cuando mucho después de que te levantas, Es que ¿no? nos tomamos un café y nos vamos. Claro, y eso está muy mal, Sí, ¿no? está terrible, ¿no? Sí, claro. Bendito sea Dios, están los puestos de guajolotas y de... Eso, No. buenísimo. No, hombre, Es muy olvídate. malo. Gracias a Dios que existen, mi querido Doc, porque si no, sí estaríamos Si no, ¿cómo fregados. desayunaríamos los mexicanos, verdad? No, qué bárbaros. Sí, los hábitos son terribles, ¿no? Sí, sí, Entonces sí es muy importante, Doc, que la alimentación es parte fundamental para también evitar lesiones, estar bien alimentado. No solo para lesiones en las piernas, fíjate, por ejemplo, una de las lesiones más frecuentes que vemos en el gimnasio, sobre todo en los que le jalan un poquito ahí a las pesas, son las lesiones de hombro, el manguito rotador. ¿No? Es un tendón debajo de la clavícula que se pega en el hombro, que es el encargado de levantar el brazo, que se pellizca con algunas estructuras óseas. Es un tendón que tiene una mala circulación. Normalmente es una mala circulación. Entonces es un tendón que es susceptible a lesiones, ¿no? Luego, aúnale que no calentaste, no estiraste, no te hidrataste, no comiste tus carbohidratos, no le metes a tus proteínas, son lesiones que son quirúrgicas. Cuando hay una lesión, la pregunta que me hacías, Fernando, hace ratito, los tipos de lesiones, ¿no? Cuando hay una lesión grado 3 de estas estructuras, es que se rompió por completo. Una reparación quirúrgica de estas estructuras, además de que es difícil, nunca quedan bien. Es imposible, deja secuelas, ¿no? Una lesión grado 2 donde se rompe parcialmente las fibras y eso, se pueden reparar y eso y quedan bien. Una lesión grado 1 es reposo, es fisioterapia, es algo de medicamentos, algo de ejercicio después de la lesión y con eso tienen, ¿no? Pero una lesión grado 3 puede brincar fácilmente de que era una lesión grado 1. ¿A qué voy con esto? Voy al gimnasio y le empiezo a meter a las pesas, le empiezo a meter a esto, me duele. Ajá, pero aún así le sigo. Pero tengo en la mente ahorita el compromiso de que
sí, voy a bajar. Es mi Sí, promesa de principio de año, voy a bajar 10 kilos. Exactamente, ¿Cómo ¿no? que no? Y le empieza a meter sin ton ni son, sin orden, sin supervisión, Exacto. Es un buen ejemplo. Sí, claro. y te empieza un dolorcito en el hombro. Oye, doctor, pues fíjese que cuando cuelgo la ropa en el closet como que ya me duele, ¿no? Y el paciente no le hace caso a esto, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue. Llegan al médico, el médico manda estudios, manda un ultrasonido, una resonancia magnética. Pues fíjate que tienes una lesión que potencialmente te puede llevar a cirugía en este momento. Es controlable, pero tienes que modificar tus hábitos. Cuando una persona tiene establecido su protocolo deportivo, es muy difícil que le cambies la idea. Sí, sí, sí. Sobre todo si ya tienen un hábito de años de hacer ejercicio, es muy, muy difícil, 3, ¿no? 4 meses, bendito sea Dios, llegan con nosotros porque es cirugía. Yo por mí feliz de la vida, a eso Sí. me dedico, ¿no? Pero es una cirugía que va a dejar una secuela. Sí. Una lesión grado 3 de manguito rotador no va a quedar bien. Manguito rotador son estas lesiones del hombro, ¿no? No va a quedar bien. Una ruptura del bíceps. Pum, se rompe, se baja, te ves hasta más fuerte, ¿no? Porque se te baja todo el músculo, aquí te ves súper fuerte, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora regrésalo y repáralo, ¿no? No queda tan bien. Lesiones del típico en los futbolistas, ¿eh? Sí. Está el cuarentón, fumador, Que bebedor se de echa chela, su cascarita el domingo, se que echa ¿no? su casquete el domingo, que además no ha jugado en mucho tiempo y está, porque tiene que mostrar a sus hijos que pues, él era el campeón, todavía juega y fue campeón de goleo y ya sabes, ¿no? Y están jugando y de repente se caen y voltean a ver quién los pateó. Todos te refieres que me dieron una patada y no hay nadie, ¿no? El tendón de Aquiles. Claro. Esas lesiones Sí, son sí, el sí, demonio. Sí, ¿verdad? Son 6 meses de recuperación. 6 meses. 6 meses de recuperación, ¿no? Y si no se, porque además es una zona donde la circulación de la piel no es muy buena, entonces reparas, normalmente el tendón pega, pero luego la piel no cierra Y eso. o se necrosa. Hijo, no, son lesiones temibles, 6 meses. Oiga, doctor, ¿y qué hay de las lesiones, por ejemplo, problemas en el nervio ciático? Ya ve que es muy común en las mujeres, Sí. ¿no? En las mujeres por algunos factores ¿Por qué, Doc? anatómicos, por varias situaciones. Ajá. Los tacones, niñas. Ese es uno de las situaciones, ¿no? Sí, El uso de calzado inadecuado. sí. ¿no? Porque de que- repente digo, el taco, el Pero ser tan lindos que se ven, doctor. bendito sea Dios existen, se ven Tan hermosos, lindas ¿no? que se ven. Sí, pues, se ven muy, sí. Pero que sigan usando tacones, Por doctor. favor, si no, sí. pues, ¿cómo? Pero no Tú tan sigues altos, usando por favor, ¿no? tacones. Porque Sigo usando tacones, doctor. Siempre los voy a usar. trae una plataforma ahora de 10 centímetros, Sí, ¿no? más 12. otros 4 o 5 de Gaby tacón, ¿no? acostumbra de esas. ¿No? Le hemos dicho que no lo haga y ahí está. Ahora resulta que las mujeres miden un 85, ¿no? Sí. ¿No? Entonces sí, por supuesto el uso de tacones exagerados en alturas. Las mujeres tienen más la tendencia a tener el pie medio plano, medio caído, a juntar más las rodillas. Se llama genovago, entonces son problemas de apoyo. Sí. Bendito sea Dios, existe esta patología en las mujeres que se llama hiperlordosis. Ah, O sea, sí, tienen la claro. curva más pronunciada Sí, por de la supuesto. región lumbar. Tan Por eso nalgoncitas. exacto, por eso la pompa se levanta. Con el tacón. Pero eso causa dolor. Sí, A la larga claro. causa dolor, ¿no? Normalmente las mujeres tienen menos masa muscular que el hombre. Entonces la estructura ósea no es tan soportable por la fuerza muscular y son músculos que se fatigan más rápido, se desgastan más rápido, ¿no? Aúnale ahora eso, a que se ponen prótesis, ¿no? Sí, es que es verdad. Compita. No. Sí, es Aúnale más eso, peso adelante, más peso ¿cierto? adelante, ¿no? Porque bueno, una prótesis medio regular zona que se Sí, están pero poniendo ahora, las damas, ahora ahí en la clínica se ponen cada se ratito. exagera, ¿no? La más chiquita son 350 Sí, claro. CCs de silicón. Sí, sí, sí. Cada prótesis pesa Sí, cerca de 2 alrededor de kilos. sí. ¿En serio tanto, Sí, doctor? Sí. Cárgate Sí, es más o menos como 3 kilos Sí. en cada prótesis. Sí, sí. Yo le digo a los Son pacientes, 6 kilitos de más. agárrate un melón de 3 kilos y tráelo todo en la mano. Sí. Vas a ver cómo vas a estar el brazo al ratito, ¿no? Sí. Y a uno y además ahorita que las mujeres fuman más que el hombre. Y toman más refresco, más No, y café, toman más alcohol también. y no Sí, sí, comen sí, no, bien, y son que un son demonio. Son vegetarianas. las Son mujeres ahora. ¿Por quién lo dices? Entonces, todos estos factores sí hacen a la mujer más vulnerable para
entre otras cosas ahí. ¿Y cuánto tiempo anatómicas, estamos ¿no? hablando, doctor, de mejoría para este tipo de pacientes que padecen este problema después del tratamiento? ¿O qué tratamiento? Es una doctor? pregunta bien frecuente que me hacen las pacientes. Sí, Depende qué sí. tanto estés dispuesto a cambiar tus hábitos, Claro, ¿no? Hay factores que no te puedo modificar, por ejemplo, la curvatura que puedas tener en la espalda. sí. Pero hay factores como el tabaquismo que le pega brutalmente a la ciático-lumbalgia, que prefieren tomarse su pastita para el dolor que soltar el cigarro, ¿no? O primero muertas que sencillas, ¿no? Los tacones, pero ni remotamente se los van a quitar, ¿no? Se está riendo nuestra Tan productora. Sí, bonitos ¿sabe qué que pasó? son los Se siente flats. Tan bonitos que son los flats, pero no los quieren usar. No, fíjate que también tienen un problema. Sí, los flats. porque están muy Planos. planos, sí. Eso causa también todo tensión. en exceso hace daño, Sí. ¿cierto, El doctor? ser humano no está hecho para... Pero, 5 flat. centímetros más o 3 menos. pero centímetros. doctor, los flats han tenido un éxito en los últimos Pues años. sí, pero son bárbaro, malucos. ¿eh? Fascitis Para- plantar, Bárbaro. lesiones de tendón de Aquiles, metatarsalgias, Porque neuromas también le hace mortomales, daño a lesiones la de piel. columna, ¿no? También hacen daño a la Sí, columna, ¿no? sí, por Doctor, supuesto. díganos, ¿qué es la fascitis plantar? Porque ese término Ah, creo que cierto, muchos no sí, lo sí. conocen. Sí, exacto. Díganos. Los Mira, se confunde muy frecuentemente con una cosa Con que no el existe, espolón. que es el espolón calcáneo. Eso es otra cosa. Eso no, en realidad, el espolón calcáneo no existe. Lo que pasa es que a determinada edad, a todos en el calcáneo, nos hace una protuberancia y pensamos que es un pico, es una cresta. Hay que pensar como tridimensionalmente, donde se pega una membrana que se llama fascia plantar. Las personas que tienen un exceso de arco cuando pisan, ese arco se abate y se jala esa membrana, o las personas que tienen el pie plano, pues todo el tiempo tienen la membrana esta jalada y se inflama tarde o temprano y es una piedra en el zapato, ¿no? Es una inflamación de una membrana que hay en el pie, en la planta del pie. Y el tratamiento pues es harto complejo porque es algo de fisioterapia, plantillas normalmente, la infiltración famosa que duele como el demonio, ¿no? Pregunta. Etcétera. Una pregunta que nos está, ¿qué podemos hacer para fortalecer el músculo en las mujeres sin dañarnos? Lo que acabamos de decir, ¿no? Ahorita todo eso, ¿no? Calentamiento, hidratación, alimentación correcta. Y bueno, ¿qué quieres? ¿Fortalecer? ¿O quieres tonificar? Porque también son cosas muy distintas, ¿no? Sí. En una tienes que meterle peso para aumentar masa muscular, en otra tienes que meterle repeticiones para tonificar, ¿no? En realidad, lo que yo más podría aconsejar para tonificar todo el cuerpo son las rutinas mixtas. Las pesas por sí, o sea, el gimnasio por sí mismo es un mal ejercicio, es una mala opción, ¿no? Hay damas que se meten al gimnasio, le jalan la cuerda, la caminadora, la escaladora, el pilates, digo ¿cómo se llama esta de la bicicleta? Spinning. El spinning que le pasa factura a la rodilla, a la columna, y que además fortalece grupos Gaby musculares hace de todo forma Sí, eso. yo spinning, sí, me Hace un encanta el montón el spinning. Campechaneate 2 o 3 días de Yo esto. lo que hacía ¿no? era correr un día, spinning al otro, Eso porque es llegó correcto. un momento que hacía 2 horas de spinning No, no, diario no. y después las rodillitas me La empezaron rodillita. a doler. La sí, rodilla, sí. ahora, hay ejercicios que después, digo, tú no tienes esa edad, por supuesto, pero después de los 40 años, Ay, doctor. no son recomendables, Muchas ¿no? gracias, pero sí, ya tengo. todo lo que es flexión, Pregunta. todo lo Otra que es flexión de la... pregunta. Sí. ¿Qué zapatos recomienda utilizar o qué recomendaciones da a las mujeres para las que utilizamos tacones todo el día? No más de 5 centímetros. Pero la recomendación más importante en cuanto al uso de calzado es campechanearte el calzado durante el día. O sea, no traigas el mismo zapato. Porque aquí no nada más es un tema de la altura del zapato. Los grupos musculares se van afectando, efectivamente. ¿Por qué? No por la altura, por la anchura. Dios, para mí sigue siendo un misterio cómo en una punta así caben 5 dedos. Pregúntale a Gaby, Doc. Es ¿Cómo increíble, usan ¿no? zapatos picudos? ¿Cómo le hace? No, Gaby, ¿cómo No, le hace? realmente Es que no. luego Es usan muy unos raro. zapatos picudos Sí. tremendos, ¿no? Sí, Sí, sí. exacto. Es muy incómodo. Es la Súper moda. incómodo, pero La moda. y también, primero muertas que sencillas, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo ideal en el uso de calzado es que traigas un flat en tu cajuela, unos tenis, que andes ¿Ustedes descalza hay? por ratitos.
Se ven muy bonitos de Sai esos. trae en su bolsa, trae como 3 pares de zapatos. A ver, Sai. A ver, hay una Sai, cuestión, muéstrenos los ¿no? zapatos. Los Ah, taramaras ya están que- los picudos, doctor. No, pues no. Tremendas agujotas. No. 2 centímetros menos y más anchito, ¿no? Es para defenderse porque la han asaltado varias veces. Pero el color está bueno. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, los grandes corredores, los tarahumaras, que no usan zapato. Ujú. Se dice que es más fisiológico, más funcional. No, ¿Qué pero opinas? también, ¿no? ¿Qué Yo creo opinas que de eso? también se ¿Qué opinas? lesionan. ¿no? Mira, están acostumbrados, por supuesto, pero sí, efectivamente hay más lesiones. ¿Qué es lo que hemos visto con la tecnología en los calzados deportivos? Que sí previenen cierto tipo de lesiones, sobre todo lesiones de impacto, ¿no? Por supuesto, cuando corres hay una transmisión de una carga axial, una carga sobre el eje del cuerpo, que produce más lesiones en rodilla, más lesiones en cadera, más lesiones en columna. Entonces el uso de calzado adecuado, por eso hay un calzado, no es tanto mercadotecnia, ¿eh? No. O sea, el tenis de básquetbol tiene que ser con esas características para que te agarre el tobillo por los dribles que se tienen que hacer en el Claro. básquetbol. Ah, El zapato con tacos, el futbolista tiene su porqué. Los para correr, mi querido doctor. Exactamente, ¿no? Para correr que tiene su plataformita ahí atrásito. El para del caminador, amortiguar. que es un zapato ¿eso es sumamente cierto? delgado, Ah, ok. ¿no? No, Es y en caminador. Estados Unidos hay tenis para el tipo de piso, Claro. Sí, para a dónde vas a correr, para el cuánto tenis. pesas, o sea, Bueno, te sí. hacen todo un estudio Así es. Ah, y el claro. tipo de zapato, ¿eh? Sí, Claro. que usas. Sí, porque prácticamente es como un sistema de suspensión, así es. porque lo que tú aplicas, el golpeteo en los pies, va el golpeteo a las rodillas, el golpeteo a la cadera, Así es. y el golpeteo a toda la columna. Y muchos pacientes me dicen, ¿sabes qué es una mercadotecnia para vender marcas y eso? Mira, algo hay de cierto. Claro. Pero si no fuera tan cierto, los olímpicos no siguen rompiendo récords porque están modificando sus tipo de calzado, su tipo de vestimenta. O sea, si hay un beneficio en la tecnología. Ya ves en que este mucho aspecto. tiempo se empezaron los tenis esos con amortiguadores, pero no son los mejores para correr ni Cámara. para eso. Incluso el impacto del tenis y todo eso tiene que tener la amortiguación La para cámara. lo que es, Así es. para el tipo de deporte y todo eso. Me decía, tengo un hijo en Estados Unidos, dice, yo corría con unos tenis, pero cuando fui yo con el especialista me dijo, usted está corriendo con unos tenis inadecuados, se está lesionando, está usando el zapato inadecuado. Bueno, me hicieron todo un análisis y me dieron una regañada que salí peor que regañado porque me mandaron a la tienda donde me hicieron todo un análisis para decirme qué tipo de calzado usara cuando corría en la calle, cuando corría en el gimnasio, Exacto, son cuando diferentes. corría No en es lo la mismo. duela, No es lo mismo. por mi peso, por mi tipo de pie, o sea, entonces ahora tengo zapatos, o sea, calzado para las diferentes condiciones, si corro en pasto sintético, para todo. Sí, sí, sí. No, y sobre todo, independientemente de todo esto, saber correr. Porque te puedes poner los Ah, no, mejores zapatos. Además, Si no sabes correr, también te vas a dañar. además, ¿Y a qué edad lo estás haciendo? Sí. no, ¿Sí? además. Eso es algo Sí, ¿verdad? importante. Y no quererlo hacer una vez por semana. No, él, Claro. él, por ejemplo, antes de llegar a la oficina, va y hace deporte todos los días. Y, por ejemplo, hasta las piscinas que tienen de agua salada, y tanto le valió recibir una asesoría adecuada que tuvo el privilegio de ser el atleta del semestre. Pesa de cuando se fue a Estados Unidos al peso que tiene hoy, pues ya pesa 40 kilos menos, porque además ahí tienen estímulos fiscales. Oye, muy así parecido a deberían de México, hacerle. Sí, como en México, Ay, como en México tenemos estímulos fiscales allá igual. Sí. O pagas o te vas con Pero además, Es el mejor estímulo además se los paga la empresa, le pagan el deportivo y todo eso porque los tienen, los estimulan por estar sanos, ¿no? Así es. Estamos a 2 minutos de terminar esto. Yo quisiera que
Emanuel nos dijera dónde se encuentra su clínica, dónde lo pueden encontrar las gentes, Y si tiene redes sociales y todo. y invitarlo a que vuelva a estar nuevamente con nosotros en breve, ¿no? Hombre, Hay que ver la agenda, por favor, doctor, y a la brevedad que regrese, doctor. Sí. Sí, ¿Dónde te puede encontrar la Pues gente? mira, Ma? nos encuentran aquí en la zona de Polanco, estamos en la calle de Plinio 142, muy cerca de Pabellón Polanco, una cuadra de Pabellón Polanco. Es una clínica de multiespecialidades. Yo soy el director de esa clínica. Nuestros teléfonos es el 5280-0773 y el 7095-9774. Y las redes sociales, pues me pueden encontrar en Facebook como doctor Emanuel Gómez García. Así, tal cual. Tal cual. Perfecto. Emanuel, ¿qué podrías agregar? Para ti algo importante, un mensaje. Como punto final. Como punto final, yo les diría un tema que no se tocó tan a profundidad, pero ahí lo dejamos en el tintero. El deporte tiene que ser adecuado a la edad. Es muy, muy importante adecuar los deportes a la edad. Los deportes de impacto, como correr, no es tan buena idea después de los 40 años, ¿no? Entonces, yo dejaría ese mensaje. Tienen que las personas adecuarse a su realidad, personas que pasan de los 40 años, 50 años, que insisten en deportes de contacto, en deportes como correr y eso, les van a pasar factura, ¿no? Las actividades deportivas para evitar las lesiones ortopédicas tienen que ser adecuadas a la edad, entre otras muchas cosas. ¿La natación podría ser, doctor? La natación es universal, ¿no? La Sí, edad que ¿verdad? quieras es maravillosa. Estaría Yo hago excelente. cardio, pero Suavecito. en fija. O sea, aeróbico y anaeróbico prácticamente estar en la combinación. No Exactamente, dedicarse a un solo tipo de estilo. así es, eso es Sí, correcto. porque- Un poquito de pesas, ¿verdad, doctor? También se puede hacer. Sí, tonificar. Después Tonificar. después de los 40 años no recomendamos cargar pesas, porque también van a pasar. Exactamente. Pero sí jalen en la cuerda, Sí. ¿me entiendes? No hay una carga, varios, pero Los gimnasios son muy modernos y tienen muchos para. así es. Creo No que, todo para hacer Emanuel, aquí la característica para evitar que se lesione hay que trabajar mucho sobre la elasticidad, ¿verdad, Emanuel? Por supuesto. Más Sí, elasticidad antes de meterse a hacer pesas. Sí, Es mucho la elasticidad. por supuesto. Yoga. Yoga, pero También. Gaby hace yoga, por eso lo está recomendando. también tiene sus También, asegúnes, ¿verdad? sí, hay Sí, lo lesiones. hace. No es un deporte No, tan... es bien pesado. Sí, lo ponen ahí como casi no es deporte, es meditación. No. Hay grados. Sí hay grados. Hay grados. Bueno, pues hemos llegado al final y le damos las gracias a Jesús. Ya estuvo aquí auxiliándonos aquí en el No, manejo de no, las a cámaras. Jesús Rodríguez, que se une a la producción, y hermano de Sai, y a Sai, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Y ya estamos previos a las fiestas patrias, y a toda la gente y a nuestro gran amigo y hermano Emanuel, pues que pronto vuelva a estar con nosotros. Vamos a Cuantas veces me programarlo. inviten, encantado de la vida. Muchas gracias a Roberto. todos. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta Muy pronto. excelente. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, hasta la próxima.